Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy les vamos a presentar una investigación original que hicimos con varios integrantes del hospital de acá del Internado San Justo. Es una historia larga, la de esta investigación. Arranca hace unos 3 años con la confección del protocolo en el programa de efectividad clínica de la UBA, que de hecho ahí el doctor Uller también participó, Patricio Uller, Ramiro González Sueiro y Ezequiel Espinosa. Después los chicos obviamente me abandonaron. Pero teníamos que hacer el protocolo. Y posteriormente, la verdad que armamos un equipo de trabajo muy interesante como para poder terminarlo. A la cabeza acá el profesor Canale, que está acá presente. Bueno, acá les puse a los colaboradores para no olvidarme a ninguno. Malena Colombo y Morena Montalvo, la verdad que me saco el sombrero, son estudiantes de medicina, que se sumaron en el proyecto este que organiza el hospital. Y la verdad es que hoy en día, por ejemplo, me comentaba Malena y Morena también, como que les encantaría seguir con investigación en el futuro. O sea, creo que hemos implantado una semilla. De hecho, Malena va a ser clínica médica. Y la verdad que, bueno, se sintieron muy a gusto con la experiencia. Laburaron fuerte, realmente fuerte, sinceramente, las dos. Marcos, bueno, flamante R4 acá de San Justo, que también participó desde los comienzos. Y después, bueno, tenemos acá un conjunto de flamantes médicos de planta acá de San Justo, Verónica y José del Servicio de Infectología, que nos dieron una mano bastante grande con todo el aspecto infectológico del trabajo. Beto Jiménez, que junto con Georgina coordinan más que nada lo que es trasplante acá en San Justo, y también fue muy valioso el aporte que hicieron. Y los profesores Joaquín Maritano y Matías Castro, con toda la parte neumológica y también desde el punto de vista también de las herramientas estadísticas, epidemiológicas, la verdad que fue muy valioso. Así que la verdad que, sinceramente, creo que es el primer trabajo en equipo a mis 38 años, mi primer trabajo en equipo, realmente en equipo, que pude hacer, estoy hablando de una investigación original. La verdad que previamente las otras experiencias fueron un poquito más con tendencias individuales. Esta realmente fue un trabajo en equipo serio, me parece. Así, bueno, espero que les guste la investigación. Acá tenemos el título: rendimiento diagnóstico microbiológico broncoalveolar y factores asociados en pacientes trasplantados en Medicare. Así que bueno, arrancamos un poquito. Dividí la presentación en 2 partes, una parte más filosófica, un poco la experiencia que termino teniendo yo en italiano en investigación, dejar algún concepto, por lo menos mi opinión sobre el tema, y después sí arrancamos con la investigación. Arranco con esto de la investigación no patogénica en nuestro medio. La verdad que encuentro más debilidades que fortalezas, pero quería compartir con ustedes algunas experiencias que yo tuve. La verdad que para mí hoy en día hay una gran tendencia al individualismo en la investigación, más en nuestro medio. Obviamente esto debería ser un trabajo en equipo colaborativo, como fue este ejemplo, pero normalmente para mí, en mi experiencia, predomina más individualismo. Hay muchos factores acá que yo anoté. La idea es que fuese un brainstorming, que no fuese ordenado esto. Hay mucho ego, sí, hay mucho ego. El publicar para figurar es una constante. Y la competencia no constructiva ante pares también. O sea, se siente mucho en nuestro medio esto. Y lo del ego no lo digo como hablo desde un pedestal, que a mí nunca me pasó. Yo, de hecho, esto tomé conciencia desde hace muy poquito tiempo, lo del ego en investigación, y la verdad es que publicar para figurar es una constante. Y la he sentido y he tenido la presión por publicar, y por publicar cualquier pelotudez, digamos. Y entonces, bueno, nada, realmente tomé conciencia de esto y creo que yo moriría feliz si de acá hasta el momento que me muera pudiera publicar 3 o 4 investigaciones, la verdad que valieran la pena y no tantas pelotudeces. O sea, esto es una cosa realmente para ponerse a pensar seriamente en esto. Obviamente que el tema de las metas individuales, las metas grupales y las metas organizacionales, el versus ahí es un tema complejo. La verdad,
Y hay un problema que yo noto en nuestro sistema, tenemos mucha maestría, tenemos mucho doctorado, tenemos mucho trabajo final de residentes, mucho trabajo final de fellow, y es difícil hoy en día, noto como una dificultad muy importante en lograr un equilibrio entre estas presentaciones individuales. Y para mí eso conspira claramente contra la calidad de los trabajos. Es decir, de alguna manera tenemos que lograr integrar estos objetivos. Para mí, uno de los grandes temas que yo he notado, que yo no estoy de acuerdo, ustedes piensen que la residencia del día de clínica médica tiene, para poner un número redondo, 20 residentes por año, entre San Justo y Central. Si lo multiplicás por 4 son 80 residentes. O sea, el modelo ese de que cada residente piense su pregunta de investigación y que esa pregunta de investigación y ese residente tengan un tutor, me parece una absoluta pavada. O sea, en nuestro medio eso es una cosa imposible y tenemos que reformular un poco en dónde estamos parados. No tenemos recursos humanos para ponerle un tutor a cada residente. En clínica médica somos 80, frente a la universidad familiar que son unos 20 más o más. Es una locura eso, o sea, sinceramente. Tenemos que empezar a integrar objetivos y aumentar la calidad de nuestros trabajos y de nuestras presentaciones. Las metas organizacionales obviamente siempre van a pasar por objetivos más de gestión hospitalaria, pero también creo que es una oportunidad para mí para revisar esos objetivos. He tenido la posibilidad de participar de alguna que otra investigación, digamos, organizacional y de gestión, y creo que también tengo la opinión ferviente de que se puede mejorar eso también, como que incluso podemos hacer investigación y gestión, sí, pero mejorar un poco el nivel, la verdad. Obviamente que nuestro medio en el tercer mundo, el equilibrio entre asistencialismo, docencia, gestión e investigación es complejo, la investigación siempre va a perder. Y obviamente para subsistir necesitamos hacer asistencialismo, así funciona el tercer mundo, así funciona Argentina, pero tenemos que tratar un poco de ser mejores, creo yo. El tiempo protegido es otro problema, o sea, siempre decimos tiempo protegido, es el tiempo protegido, y en el día a día se dificulta un poco el tema del tiempo protegido. Y el tema del ego, la contraparte me parece que es la autotrascendencia, que podemos hablar un poco de ese concepto, y tratar de... la presentación. ¿no? Vos charlando yo. El tema de la autotrascendencia me parece que es importante tratar siempre de ponerse un objetivo en el cual no se beneficie uno directamente, sino que sea superador, que me autotrascienda. O sea, eso me parece que también es interesante. El tema de la formación e investigación también me parece que la formación de pregrado es muy mala. O sea, yo también salgo como ex estudiante de la UBA, y creo que hay otros países, de hecho, yo veo muchas veces los colombianos vienen con una formación bastante sólida en investigación que nosotros no tenemos en pregrado. Y creo que es algo que habría que sumar fuertemente en el pregrado. Pero bueno, era para hacer más que nada un brainstorming y dejarle para mí la idea que yo tengo de todo esto. En este gráfico, acá podemos ver, acá está Chuli investigando sobre hemostasia. Acá tenemos a Beth investigando sobre trasplante, Cristian Sijos investigando sobre mieloma, acá tenemos a Agustín Muñoz investigando sobre LDH extremadamente elevada, acá tenemos el punto haciendo algún laburo de gestión en la guardia. Es decir, esto es lo que yo considero un individualismo improductivo y es lo que predomina en nuestro medio hoy en día. Individualismo improductivo. ¿Qué modelo propongo yo? Esto que ya se está haciendo, no es que no se hace y esto no existe en nuestro medio, esto existe, pero para mí sigue predominando el individualismo improductivo. ¿Qué es este? El trabajo en equipo productivo. Y fíjense cómo cambia un poco la situación, cómo se van produciendo clústeres con el mismo color, con un objetivo común. Esto es mucho más productivo, esto produce trabajos de mucha mayor calidad, y en esto nos beneficiamos todos. A este modelo tenemos que pasar, no al modelo de la pregunta individual del residente que termina en la nada. O sea, de 25 trabajos que presentan, uno se termina, no tiene ningún sentido. Tenemos que pasar a este modelo, incluyendo la residencia también. Ahora, obviamente que ahí también hay una decisión política por medio, en la cual la gente que está arriba tiene que intentar darse cuenta de esto, que es chocarse contra pared permanentemente, y tratar de favorecer esto, producir reglas para favorecer esto. Porque si después te obligan a presentar un trabajo individual, se complica y conspira contra el trabajo colaborativo.
Entonces, acá les decía, esta es una de las grandes frases que a mí me ha cambiado en los últimos tiempos, que es la frase de autotrascendencia de Viktor Frankl. El hombre se caracteriza en primera instancia por su búsqueda de significado más que por la búsqueda de sí mismo. Cuando más se olvida de sí mismo, entregándose a una causa o a otra persona, más humano se hace. Y cuanto más se implica o se deja absorber por algo o alguien diferente a sí mismo, más se vuelve él mismo. Yo que propongo combinar un poco los conceptos que acabo de nombrar, que es un trabajo en equipo colaborativo con un win-win de parte de todos los integrantes que procure generar algún tipo de beneficio más allá de sí mismo. Si no, no sirve. O sea, si siempre me voy a beneficiar yo, caemos en el ego de publicar para figurar, que es bastante común en nuestro medio. Yo diría 80% de lo que presentamos es para eso. Tenemos que tratar de reflexionar sobre eso, ir más allá de publicar boludeces y que mi nombre figure en una revista. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la investigación. Bueno, ¿qué percepciones tuvimos nosotros para motivar la realización de esta investigación? Nosotros teníamos una percepción de que el rendimiento diagnóstico del VAL en trasplantados era muy mala. De ahí parte la pregunta de investigación. Lo que nosotros vamos a ver es, después de este trabajo, si nuestra percepción era correcta o era una realidad. Lo que percibíamos era realmente una realidad. Así que esta fue la percepción que motivó nuestro trabajo, ¿no? De hecho, nos pasó a los inspectólogos, a los hematólogos, a los clínicos, que en un momento veíamos en la sala que el rendimiento diagnóstico era malo del VAL. Sinceramente, y lo decíamos todos, como que no había uno que pensara, no sabes lo que sirve el VAL en pacientes trasplantados. Después vamos a ver si esto es real o no. Bueno, como introducción, básicamente las opacidades pulmonares en pacientes trasplantados son un desafío diagnóstico y una causa de mortalidad bastante importante. Cuando uno va a ver la literatura, hay grandes discrepancias en la literatura con respecto a esto, el rendimiento diagnóstico, las complicaciones, los factores asociados al aislamiento. Nosotros acá, bueno, yo puse acá algunos números, básicamente, estos son de pacientes trasplantados. El rango de variabilidad es mucho mayor si uno consigue inmunosuprimidos o oncomatológicos en general. Tal vez ese rango se achica un poco de variabilidad en pacientes trasplantados. Yo acá les puse los pacientes trasplantados. El rédito diagnóstico, la literatura más o menos está entre un 40 y un 55%, en varios trabajos que estuvimos buscando. El cambio de conducta médica que induce el VAL en pacientes trasplantados va de un 20 a un 51%. Las tasas de complicaciones, un trabajo que estuvimos ahí buscando, 30% en las primeras 24 horas. Ahora, si hablamos de, digamos, complicaciones mayores, un 5% solamente en las primeras 24 horas. La mortalidad depende mucho del tiempo que consiga cada trabajo, pero, por ejemplo, un trabajo nombra 65% de mortalidad a los 2 meses, otro 43% a los 30 días, otro 52% al año. Mucha variabilidad, tal vez es difícil de comparar. Y cuando uno evalúa los factores asociados, también hay muchísima variabilidad en los datos. Si rescatan más los oncomatológicos que los no oncomatológicos, se rescatan más los neutropénicos que los no neutropénicos, el VAL temprano que el VAL tardío, según los síntomas que presenta el paciente, según las alteraciones radiográficas, la presencia de H o no. La verdad que era muy variable. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Ver un poquito qué estaba pasando en nuestro centro, que realmente no sabíamos qué estaba pasando, teníamos solamente percepciones que podían ser falsas o verdaderas, y tratar de comparar, digamos, esos resultados con la literatura. Y de paso que nos sirviera también como alguna oportunidad de mejora, digamos, ¿no? El objetivo primario era ese: estimar rédito diagnóstico microbiológico, proporción de VAL que induce una modificación a la conducta médica, la tasa de complicaciones y la mortalidad intrahospitalaria, describir los agentes microbiológicos que rescatamos en estos pacientes, y como objetivo secundario, identificar factores asociados al aislamiento microbiológico. El estudio fue un estudio de corte retrospectivo. La población, estudiamos pacientes adultos trasplantados de médula, que se sometieron a una broncoscopía. Esos pacientes, bueno, trasplantados obviamente tenían opacidades pulmonares, ya sea en la sede de San Justo como en la sede de Almagro, y fue un periodo de estudio de 10 años, desde el 2011 hasta el 2020. La unidad de análisis, esto es importante después para debatir algunas cosas, fue el VAL, no fueron los pacientes. Después vamos a ver, digamos, ahí tuvimos una serie de dificultades.
Con respecto a los desenlaces del estudio, siempre traten de ver cómo define cada trabajo el desenlace del estudio, porque podría no ser comparable mi trabajo con otro trabajo si la otra persona lo definió de una forma muy distinta. Eso tal vez en el cambio de conducta terapéutica pudo haber pasado en nuestro trabajo. Nosotros consideramos rédito diagnóstico a cualquier positividad del VAL. O sea, no solamente cultivo positivo de hongos, cultivo positivo de bacterias, también incluimos galactomanano, PCR, o sea, todo lo que a mí me sirviera lo consideramos como positivo. O sea, no fue solamente cultivos. Eso como para considerar. O sea, cuando ustedes escuchen este trabajo positivo, incluye el galactomanano. O sea, incluye la sospecha, como la ayuda de ese resultado. El cambio de conducta médica nosotros la consideramos como modificación de tratamiento, cambio en la duración o suspensión. Las complicaciones asociadas al VAL nosotros consideramos complicaciones severas, o sea, las primeras 12 horas post-VAL, traslado a unidad crítica, intubación orotraqueal o muerte, primeras 12 horas. Y la mortalidad intrahospitalaria, como le dice acá la palabra, pacientes que fallecieron durante el episodio de internación en el que se realizó el VAL. O sea, eso consideramos. Por eso ustedes acá no van a ver un tiempo al evento claro, 60 días, 90, un año. Y sí, la internación es muy variable, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4. Pero bueno, fue intrahospitalaria. Y las variables que potencialmente podían estar asociadas, las que un poco se imaginan, demográficas, comorbilidades, laboratorio, manifestaciones clínicas, profilaxis y tratamientos, características radiológicas. En fin, ahora van a analizarlo mejor. No me voy a extender un poco con el análisis estadístico. Vamos a hablar de prevalencias y intervalos de confianza, de todos los outcomes que acabamos de decir. Vamos a analizar, obviamente, asociación entre variables. Los desenlaces y los modelos fueron básicamente modelos de regresión logística. Consideramos el famoso P de 0,05, 5% de probabilidad, y trabajamos con Stata, casi 90%, y un pequeño porcentaje con RStudio, en cuanto al programa estadístico, ¿no? Bueno, un poco hablando de los resultados. Los resultados, acá tenemos el diagrama de flujo. Nosotros cuando pedimos la ayuda a la gente un poco que recupera la información de historia clínica electrónica, nos encontraron en 10 años 863 VAL realizados en pacientes oncomatológicos. De esos 863, habían muchos obviamente que no eran pacientes trasplantados, y de los que eran trasplantados uno siempre tiene alguno que tiene que excluir. Por ejemplo, te rescatan pacientes que son duplicados, que vos ya los analizaste, por lo tanto los tenés que eliminar y excluir. Algunos eran minival, hechos en terapia intensiva, otros tenían ausencia de evoluciones o ausencia de tomografía. En total, lo que terminamos analizando son 189 VALs en un periodo de 10 años. En pacientes oncomatológicos trasplantados en médula ósea con opacidades pulmonares. Fíjense, este dato es muy importante para debatir después alguna cosa. Les paso que también les siga esa dificultad, que es muy común, dijo la gente de investigación en terror. Nosotros teníamos como unidad de análisis el VAL, esos 189 VAL, pero ojo, porque esos 189 VAL fueron realizados en 126 pacientes. Entonces, después vamos a ver en qué se produjeron algunos problemas con esto. Porque ahí puede haber lo que se llama dependencia de datos. Es decir, si yo tengo un paciente y se lavó 4 veces, yo subo la edad 4 veces a la base de datos. Entonces, ¿qué problema me puede producir eso? Eso después lo vamos a ver. Características generales de la muestra. A ver, tuvimos una muestra con una mediana de 56 años, hombres el 65%, prácticamente era 50% trasplantes halogénicos, 50% autólogos, un poquito más halogénicos. El 22% de las broncoscopías se hicieron unidad crítica, el 14% en pacientes intubados con ventilación mecánica. El síntoma predominante fue la fiebre, que motivó el VAL, 79%, seguida de tos, expectoración 49% y disnea 26%. La mayoría de los pacientes, se lavaron habiendo recibido antibióticos empíricos, lo cual es correcto y uno espera que pase eso. El 79% ya venían con antibióticos. Y esto es muy interesante para nuestro centro, que la mediana para el inicio, para la realización del VAL, o sea, el periodo entre el inicio de antibióticos y el VAL fue de una mediana de 2 días. Es un periodo bastante corto. O sea, como marcador de calidad institucional, digo, ¿no? Me parece como que, la vamos rápido, vamos a decir. Y de hecho mejoramos mucho en los últimos años, porque acuérdense que hace 5 o 6 años atrás el VAL en San Justo era un problema el fin de semana.
hoy en día eso se mejoró francamente. Y el patrón tomográfico predominantemente lavado fue el vidrio esmerilado, 47%, con consolidación en segundo lugar, 33%. Bueno, fíjense un poco los números. La verdad que esto es lo primero que impresiona en el trabajo. La verdad es descriptivo, pero es interesante. Fíjense que por cada 100 BAL realizados, el aislamiento microbiológico fue en el 41%. O sea, 41 de 100 BAL tuvieron aislamiento microbiológico positivo. La definición que conocíamos antes, es un galacto positivo, también está incluido ahí, 41%. También considerando que este es un trabajo que no consideró el aislamiento, el diagnóstico no microbiológico. Acá no está incluido la hemorragia alveolar, o sea, solamente fue microbiológico. La mayoría de los trabajos con los cuales nos comparamos también incluyen este porcentaje el diagnóstico no microbiológico, por ejemplo, de hemorragia alveolar. Nosotros no lo conocíamos en este trabajo. Fíjense, por ejemplo, que el cambio de conducta fue del 65%. O sea, yo por cada 100 lavados, en 65 modifico conducta. Y las complicaciones parecen bajas. O sea, las siguientes 12 horas, solamente un 5.8% tuvo que ir a terapia, se intubó o murió. Y que de hecho esto puede no estar relacionado al VAL, claramente. O sea, puede estar relacionado a digamos, la comorbilidad que tiene el paciente, la inmunosupresión severa que tiene, etcétera, etcétera. Y fíjense, ahí está los intervalos de confianza, ¿no? Siempre importante, lo que me permite a mí, digamos, tratar de extrapolar los datos a la población. O sea, la prevalencia puntual es muestral. El intervalo de confianza me da una idea de, yo tengo un 95% de confianza que el verdadero valor de la población está en ese rango. Siempre hay que informarlo. Y la mortalidad intrahospitalaria, el 26%. Es decir, de 126 pacientes, sí cambiamos el denominador. Antes estábamos hablando de BAL acá, de cada 100 BAL. Acá, después de un extenso debate entre todos los integrantes del equipo, decidimos informarlo por paciente. Igual los trabajos lo informan por BAL, por paciente. Pero bueno, lo informamos por paciente. De 126 pacientes lavados, 33 se murieron. Considerando que obviamente siempre es un número sucio y difícil de interpretar. ¿Es lo mismo el paciente que se lava por cuarta vez a que se lava por primera vez? Y no, no es lo mismo. Pero bueno, es un dato global que nos da una idea de cuántos pacientes se nos mueren trasplantados lavados. Y en el medio intrahospitalario un 26% más o menos. Después, bueno, quisimos un poco también evaluar un poco los rescates. Fíjense que en cuanto a microorganismos, bacterias aisladas, el 50% se lo lleva la pseudomonas y Staphylococcus aureus, casi el 50%. Parece que como para destacar ese dato, más que nada. Los virus, el más aislado fue la parainfluenza, el rilovirus en segundo lugar, se llevan los dos el 50%. Y en cuanto a los hongos, el más aislado, ya sea confirmado o sospecha, el 50% fue la aspergilosis. Lo más común en nuestro medio es la sospecha por galactomanano. Yo no recuerdo sinceramente un cultivo confirmado por hongo. Generalmente son sospechas o sospecha probable, posible, pero confirmado es muy raro aislar, yo no recuerdo ni uno. En los últimos 5 o 6 años, cultivo positivo de un hongo en un pan. La verdad que no recuerdo. Y el Pneumocystis jiloides se lleva ese segundo puesto a nivel de los hongos. Bueno, acá entramos con los factores asociados, en la parte que a los que nos gusta la estadística, nos gusta jugar con los programas estadísticos y ver qué pasa. Ustedes lo que van a ver en esta tabla es aislamiento microbiológico global. Es decir, sumamos todos los virus aislados, todos los aislados, virus, bacterias, hongos, es decir, toda esa heterogeneidad, digamos, la sumamos y nos fijamos, che, ¿qué factores asociados tengo al aislamiento, digamos, microbiológico global? Y un poco, ustedes lo que van a ver en las primeras dos columnas, es el OR crudo de las variables que encontramos inicialmente asociadas en un bivariado, y el valor de P, y estos son los ajustados. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son variables que puse acá, son variables que primero uno analiza y se fija si en el variado estas variables están asociadas a el outcome aislamiento microbiológico global, o sea, aislamiento positivo. Y una vez que uno encuentra esas variables que están asociadas, acá consideramos
un valor de P de 0,20 para incluirse en un modelo multivariado, las metemos en un modelo multivariado y las ajustamos entre sí, a ver si se sigue manteniendo esa significancia estadística o aparece una que no está asociada, aparece asociada. En este caso no se modifica el bivariado del multivariado, y lo que notamos, que coincide con reportes previos de trasplante, vimos que los neutrófilos, no voy a meter con el numerito porque no tiene ningún sentido, los neutrófilos, a mayor cantidad de neutrófilos, mayor probabilidad de aislamiento. Eso significa este número que uno ve acá. Si bien son OR, si uno debería hablar de chance, uno puede decir también que podemos hablar de probabilidad. Es decir, esto coincide con trabajos previos, y uno podría pensar que el paciente neutropénico tiene menos chance de rescatar que el paciente que tiene más blancos o que no está neutropénico. Y después la otra que encontramos, que también es bastante lógica, es que cuando uno lava nódulos, también las chances de rescate disminuyen. Uno aumenta las chances a mayor cantidad de neutrófilos de tener algún aislamiento y disminuye las chances si la lesión predominante es el nódulo, que también es lógico. El famoso nódulo periférico de 1 centímetro, y vos sabés que vas a tener menos chances de rescatar algo de ahí casi seguro. O sea, es lógico y la matemática acompaña la lógica médica que uno tiene en la cabeza. Después las otras, digamos, las que surgen como en el bivariado, como que tenían una P menor a 0,20, en el multivariado no logran llegar a una significancia estadística. Así que bueno, esas dos variables son las principales que hemos encontrado. Le podemos hacer algún tipo de discusión de esto. En algún momento discutimos con la gente del equipo y dijimos, che, la verdad que un outcome donde los virus, los hongos y las bacterias están todos mezclados, no parece ser muy prolijo, porque ya uno pensando rápidamente, la verdad que no parecen tener los mismos factores asociados, los virus, las bacterias y los hongos. Entonces quisimos como cambiar esos outcomes, ir analizando otros tipos de outcomes. En este caso, esta tabla, sacamos los virus y nos quedamos solamente con las bacterias y los hongos. Y encontramos que en el multivariado, la presencia de escalofríos disminuía la chance de aislamiento, y el tratamiento antiviral previo disminuía la chance de aislamiento. Pero el tratamiento antiviral lo estuvimos pensando bastante, lo charlamos con los chicos de infectología, no parece tan ilógico. Porque los pacientes con tratamiento antiviral, piensen que en este trabajo son o pacientes con oseltamivir, o pacientes con tratamiento contra citomegalovirus, pacientes tal vez que están haciendo fiebre por alguna causa viral. Y tal vez yo estaba lavando a un paciente que yo ya sabía un probable agente etiológico que podía llegar a tener que estuviese generando la fiebre. Entonces no parece tan ilógico que la chance de hongos y bacterias disminuya cuando yo tengo algún tratamiento antiviral activo contra otro agente que yo ya sé que tiene el paciente, o tengo una alta sospecha. Así que un poco el razonamiento sería ese. Los escalofríos se la debo. La verdad que no sé, podemos si quieren discutirlo después. ¿Por qué ante presencia de escalofríos disminuye la chance? No le encontré la aplicación demasiado lógica, por lo menos. Acá tenemos, por ejemplo, bacterias exclusivos. La positividad de bacterias. Mi outcome eran las bacterias. Ustedes acuérdense que cuando yo, digamos, voy a hacer un análisis de subgrupos y me voy quedando con un N más chico, empiezo a tener dificultades con el tamaño muestral. Por eso, cada vez soy más exigente para meter, digamos, variables adentro del modelo. En este caso, yo consideré como bivariado, análisis bivariado significativo menos de 0,05, a diferencia de lo que hice en el primer trabajo que dijimos con una P de 0,20. O sea, mi filtro para meter el análisis multivariado, en este caso, fue una P menor de 0,05. O sea, fui más exigente porque tengo menos tamaño muestral. La cuestión es que acá las mismas tres variables que encontré en bivariado, las mismas aparecían en el multivariado. O sea, no desapareció ninguna significancia estadística. Acá volvieron a aparecer los neutrófilos, a mayor cantidad de neutrófilos, más chance de rescate bacteriano. Ante la presencia de un tratamiento antiviral previo, menos chance de rescate bacteriano, por lo mismo que dijimos antes. Y ante la presencia de una consolidación, más chance de rescatar, lo cual también parece bastante lógico. Cuando uno quiere lavar, prefiero lavar una consolidación de 4 metros a un nódulo de 1 centímetro. Seguramente tiene una cierta lógica que tenga más chance de rescatar. Y por último, evaluamos a los hongos. Acá la única variable, digamos, que encontramos significativamente asociada fue el tratamiento antimicótico, pero fíjense lo R ajustado, ya paso directamente al ajustado, de 2,38.
Esto significa que tener un tratamiento antimicótico previo aumentaba las chances de rescatar un hongo. Puedes decir, che, mirá, yo hubiese pensado exactamente lo opuesto. No es una locura. No es una locura esto, porque esto habla de un equipo, de un equipo que pensó, digamos, que la chance de que ese paciente tuviese un hongo era muy alta, y si lo sumamos a este marcador de calidad institucional que yo le decía, que la vamos rápido, no es ilógico que el paciente que tenía tratamiento también rescataba. ¿Se entiende? Porque el valor pretest era muy alto para que el paciente tuviese un hongo. Entonces, yo al principio yo dije, che, pero ¿por qué no me dio 0, o sea, ¿por qué no me disminuyó la chance? No, pero si la vas rápido y el equipo tratante piensa que el pretest es altísimo para tener un hongo, no es ilógico que si yo le puse tratamiento antibiótico yo también rescate mucho. Así que eso fue lo que nos pasó en los hongos. Yo para no quise ir rápido, pero si quieren hacer algún comentario ahora, antes de entrar en la discusión, yo voy a discutir todo lo mismo que ya charlamos y agregar literatura encima, pero si quieren decir algo, cortamos un poco porque estoy muy verborrágico. Sí, más que nada, si no se va a hacer mejor. Bueno, la verdad, hermoso, el trabajo es fabuloso. Me gustó mucho lo que hablaste al principio de investigación colaborativa, creo que tal vez es lo más que vos de la charla. Y yo lo que hago sí, un comentario. Este trabajo está hecho durante 10 años, ¿no? Y tiene algún problema de un trabajo que se hace a lo largo de 10 años en un hospital que va absorbiendo tecnología. Los trabajos que se hacen durante mucho tiempo, uno termina comparando pacientes que entraron al principio de los 10 años y al final de los 10 años, por lo cual pudieron haber sido sometidos a distintos tratamientos y tecnologías diagnósticas. Y creo que para el caso particular de esto que estamos analizando, justo le cae en el medio, un film array. Entonces, yo la primera pregunta que me hago es, ¿cuántos de estos pacientes en su bar tuvieron una PCR múltiple film array para que nuestro 41% de rédito tenga un apoyo más sólido? Es decir, tenemos un 41%, pero el 80% no tenía film array, o al revés. Tengo un 41% de rédito y el 90% de los pacientes tenían film array. Me parece que ese dato debe, tal vez lo han hecho, pero debe acompañar sin ninguna duda a esta exposición. Porque el IPE justo es la década donde el film array explotó. Los congresos de medicina y de infectología, en la década de entre el 2010 y el 2020, explotaron con la PCR múltiple. Entonces, eso me parecería como fundamental. Si usamos realmente poco film array, 41% me parece un número gigante, enorme. Si usamos poco film array, hasta me podría llegar a parecer poco. Entonces me parece que lo tenemos que pasar por ese tamizaje. El segundo punto es, hay ahí un dato curioso que solo, a ver cómo lo interpretaron ustedes, solo hicieron el diagnóstico en el 41% de los pacientes, pero en el 65% motivó cambio de conducta. Ese gap del 25%. Puede que era una conducta ya que estaba cambiada de antemano o perival y que se iba a hacer de todas formas. Cuando aparece la el primer 41 a 65, el 65% también era una conducta que solo por el colectivo tenía un rescate. ¿Cómo interpretar ese gap? Tal vez una conducta ya gatillada que de lo que del VAR se iba a cambiar. Y el otro comentario es con respecto a lo último, con respecto a los neutrófilos, su relación creciente con el rescate. Primero me parece que eso en el total, ¿no? En el total creo que suma un 3%, ¿no? 1,04, que es significativo, la P, tanto la ajustada de arriba como la ajustada, como el 0,06, es un 4%. Da la impresión que es un número que tiene poca fuerza, muy pequeña realmente, ¿no? Y uno dice, pero como, tengo más rescate cuanto más neutrófilos tengo, no es al revés, tengo más inmunidad, voy a estar más infectado. Yo creo que en realidad es un subrogante los 500 neutrófilos de estancia hospitalaria.
Es muy probable que no trasplantado, cuanto más neutrófilos tenga, pero en realidad es un tipo que ya tiene muchas semanas de hospital, por eso ya salió de su neutropenia en el trasplante, y por consiguiente correlaciona con la estancia hospitalaria. A mayor estancia hospitalaria, el trasplantado se infecta más y tiene más chance de rescate. No tendría tanto que ver, yo pienso, es una hipótesis, tal vez ustedes la pueden controlar o pensar o estudiar, si en realidad esa variable 500 neutrófilos no es un subrogante de estancia hospitalaria. A mayor estancia hospitalaria, mayor cantidad de neutrófilos. Y a mayor estancia hospitalaria, más defecto. Obvio, se le ligan los neutrófilos como variable predictora. De todas formas, resultó un resultado débil en 1,04. El nódulo, creo que todo lo demás que explicaste es sumamente intuitivo. Lavar un nódulo no vas a tener rescate. Tener antimicóticos, digamos, tener antimicóticos, digamos, es un subrogante de tener mucha chance de estar infectado por algo, porque por algo tengo antimicóticos, entonces es lógico que sea positivo y tener infiltrados alveolares o dolorosos en las imágenes va a ser también alto predictor de rescate. Bueno, esto nomás. No, le quiero decir un par de datos interesantes para Lucas acá. Miren acá, legionela, dos positivas, legionela. ¿Estas legionelas saben de dónde son? Son legionelas de San Justo, de esa famosa semana que tuvimos legionela. Con Lucas estuvimos hablando mucho de este tema. En ese momento, Lucas le encontró un artículo ya de la década del 90, en donde un profesional de otro centro de clínicas se preguntaba, che, no existe la legionela en Argentina, no la buscamos. Mirá lo que nos pasó, ya en una semana encontramos dos juntas. ¿Qué onda con la legionela? Fue la pregunta de esa semana. Y fíjate vos, la legionela, esto que dijo Lucas, esas dos son por FIMA-REI. Y entonces hacemos muy poco FIMA-REI, por un tema de recurso económico. De hecho, el FIMA-REI hoy en día que tenemos es el famoso viaria superior. Ahora, eso no te sirve para viaria inferior. En un momento tuvimos el viaria inferior. Cuando lo tuvimos, encontramos dos legionelas. Y que fíjate que la legionela es medio traicionera. Pasa como la estenotocomona, que ahí me está viendo Beto. O sea, la cubrís por ejemplo, con quinoloras como un germen atípico. Muy interesante lo que dijo Lucas en ese sentido. Ahora vamos a ir a la discusión, que es un punto clave ese. 41% sin FIMA-REI. O sea, no sé cuánto podría ser con FIMA-REI este número. O sea, fue un número que está en rango de la literatura mundial, y encima no hacemos FIMA-REI. O sea, es muy zarpado el número de rescates positivos. La legionela es un ejemplo de lo que dice Lucas. Un momento muy chiquito que tuvimos, FIMA-REI de viaria inferior, sacamos de legionela positivas. Y se curaron con eso. No me acuerdo si le dimos en este momento macrólidos o quinolonas, y se curó el paciente. O sea, bien, ese era un punto. Después el otro punto que me dice Lucas, tiene que ver con, creo que lo decía el punto acá también, tiene que ver con los negativos eso. Es muy común que, acá, cambio de conducta terapéutica, modificación de tratamiento, cambio de la duración o suspensión. Se me murió. Hola. De hecho, me acuerdo haber hablado con Vero esta semana, ¿no? No sé si la chance de hongos es tan alta, pero le ponemos ANFO por las dudas, pero si el VAL viene galacto negativo, se la suspendemos. Eso en este trabajo se consideró cambio de conducta. Y es muy común en nuestro medio, salvo que el paciente tiene una altísima chance, es decir, que ningún desubicado le sacaría la ANFO, o el POSA, o lo que sea. Es bastante común el paciente tal vez con un pretest más bajo, que ahí estamos hablando con Beto, con Vero, con los chicos, y digamos, bueno, si el galacto es negativo, mal, suspendo anfotericina. Bueno, eso esta semana pasó, de hecho. Creo que el GAP tiene que ver con eso, tiene que ver con el famoso melino negativo suspendo, por ejemplo, ¿no? Eso parece un ejemplo solo, que no quiero empezar a decir ejemplo, pero creo que es el que me sale más fácil ahora. Y con respecto a la neutrófilos es interesante lo que dice Lucas, puede ser, la verdad que primero, este es un número interesante para aprender. Esto que dice Lucas es así. El número era tan chiquito por cada neutrófilo que subía, que nosotros transformamos ese número en 500 neutrófilos. Esto se lee, por cada 500 neutrófilos que suben, las chances de aislamiento suben un 4, por cada 500 neutrófilos, suben un 4%, es peor lo que pensaba Lucas, me parece. Suben un 4% por cada 500 neutrófilos, ajustado por las otras variables del modelo. O sea, sí, la verdad que es un número medio como decís. Pero bueno, hay un dato interesante acá en la literatura, que es uno de los datos de la literatura
que más coincide la literatura. O sea, muchos trabajos coinciden en que el neutropénico no rescata y el que tiene más neutrófilos sí rescata. Y de hecho, yo no lo pude encontrar como variable dicotómica, pero el que lo ha encontrado como variable dicotómica, menos de 100 no rescata, más de 100 sí, menos de 500 más de 500. Yo no lo pude encontrar eso como variable dicotómica, pero sí como variable numérica, y me pareció que como iba a favor de lo que se encontraba en la literatura, lo dije así. Pero no lo pude encontrar como dicotómica. O sea, todo el mundo me decía, che, pero probá 100, probá 500, probá 1000. No pude. 500, 1000, 100, 4000, no pude. No pude encontrar como variable dicotómica. Entonces lo dejé como variable numérica. Ininterpretable, qué sé yo. Por cada 500 neutrófilos sube un 4% de la chance de rescate, una cosa medio rara. Pero bueno, sí coincide la literatura. El razonamiento de Lucas va más allá. ¿Por qué pasa esto? Dice Lucas. Se las debo. No sé si alguien tiene una hipótesis, se las debo. ¿Alguien quiere decir algo más? Les puedo pasar mi micrófono con COVID. Por ahí, tener más neutrófilos no genera más información, más filtrado, y eso más chance de que sea grabado el paciente. Pero para todos estos pacientes con neutropatía positiva, la parte de la población. Pero también más inflamación, más evidencia no encontrado, más posibilidad de tirar inclusive antibióticos como estudios diagnósticos al pulmón. No sé, una hipótesis, pero Está bueno esto que dice Emma porque es una realidad, la famosa tomografía de la salida del neutropénico. O sea, Vero y José se vuelve loco si no le haces una tomografía de la salida del neutropénico al paciente. ¿Por qué? Porque aparece la inflamación. Pero eso es correlacionar que el que tiene más neutrófilos se lava más, no que el que tiene más neutrófilos rescata más. Sí, igualmente recordemos que no son neutropénicos. Si son tratados médicos, no es que son dos enfermedades. Trasplante y en el tiempo con trasplante inmediato. Sino que por ahí está tratado de hace un año, 2 años, etc. Ese es todo el contexto. Entonces, por ahí la proporción de que se les pueden hacer 2 años es mucho mayor también, etc. Y no, yo le meto dos comentarios a la parte filosófica del principio. No, uno lo que diría es que sí estoy muy de acuerdo en lo que decís de investigación dirigida, y no solo en equipo, sino investigación ética. Y lo que yo sé de investigación ética no es ética con respecto a hacer meta con los pacientes para ver qué pasa, sino ética en el sentido de hacer algo que vos pienses que tiene utilidad y que vayas a beneficiar a alguien, y también hacer algo que vaya a ser respetuoso del tiempo que dedica la gente a su investigación. Porque tanto porque si vos usás el tiempo de la gente que está investigando, el tiempo de esos pacientes para hacer lo que es útil, eso no es ético. Y también porque si tenés resultados que no son fuertes, no es buena investigación, y eso después se publica y se aplica, es potencialmente dañino y importar las conductas que toma la gente. Y en segundo término, lo que también diría que estoy de acuerdo es la idea de que a pesar de que sí obviamente hay que facilitar la generación de preguntas, la investigación de pacientes, es algo que uno lo vivió y no sabe, es muy difícil, tener mucha expertise para hacerlo, y a pesar de que, por ejemplo, yo de tecnología, trato de dirigir sus investigaciones, ayudarlos, también les doy un trabajo ya armado para que participen, porque me parece que por mucho que yo quiera generar una estructura de andamiaje, nunca van a alcanzar del todo, y para que puedan un poco jugar el juego completo necesitan que uno los vaya llevando paso a paso. Muchas gracias por los aportes. A ver. Bueno, acá tenemos la discusión, más o menos ya lo fuimos muy rápido, tal vez con las cosas que ya fuimos nombrando. El rendimiento diagnóstico del 42% de nuestro trabajo está dentro del rango de los reportes previos de trasplante a nivel mundial, entre 40 y 55. Nota 1, nuestro estudio no considera diagnósticos no microbiológicos, no está incluido como en otros trabajos de ese 40-55 la hemorragia alveolar, tal vez 5% teníamos. Bueno. Y la nota 2, lo que decía Lucas. La solicitud de virus respiratorios y la PCR múltiple vial inferior, el famoso film array, dependieron del criterio médico y de su disponibilidad, que hoy está restringida en nuestro medio. O sea, es algo realmente muy caro, y que normalmente cuando está disponible la gente abusa un poco y se pasa un poco.
y si está disponible hay que tener como, tratar de obviamente restringir el acceso. En relación a lo que comentás de no considero que esos diagnósticos, hay estudios que no solo tomamos como que es muy valioso el reto, sino tomamos como mortalidad. Y no mortalidad como lo tenés vos, como si hay no con la mortalidad, sino si hay un impacto por la que sale el vale, los pacientes, los amigos, etc. Y muestra que no tiene impacto en mortalidad, cosa que tiene sentido porque es muy difícil que muestres un impacto en mortalidad con un método diagnóstico, a menos que sea. Esos mismos trabajos evalúan para el radiodiagnóstico no es que van a diagnosticarte, obviamente van a diagnosticarte, pero cuando tenés un VAL y por ahí el paciente está negativo y tiene hemorragia y después le haces la un poco, te lleva a eso. Por ejemplo, si tu trabajo lateral y lo lavas, no da nada, y de repente se llega a un miocardio, bueno, nadie diagnosticaste tiene una partida y necesita un poco ahí de ayuda. Agustín, en FilmArray hace mucho tiempo que vale $100. Son 20.000 pesos. Digo, en un trasplantado, ¿cuánto vale el trasplante? No tengo el dato, ahí tengo los especialistas atrás. ¿Nos ayuda? Millones de pesos. Por lo cual, si vos lo ves, le estás haciendo diagnóstico a una infección pulmonar en un paciente trasplantado, gastar 20.000 pesos en el diagnóstico. En un gasto total de $1 millón. No es que le estamos diagnosticando de qué es la neumonía, estamos diagnosticando, ¿no? Y encontramos una legionela, de repente que la tratamos y que no le vamos a hacer sospechar nunca, porque la literatura en la Argentina venía diciendo no existe legionela en la Argentina, ¿no? Nos torturaron 40 años por esa estupidez de que no hay legionela en la Argentina, hace 40 años que nos estudiaba la legionela en la Argentina. O casualidad, cuando la estudias encontrás en catarata, ¿no es cierto? Yo creo que debemos luchar por volver a tener esta herramienta diagnóstica. Creo que hay un antes y un después en la infectología mundial con FilmArray. Recuerden que tenemos para el sistema nervioso central, para el cultivo, para diarrea, para vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. Creo que es el cambio más sorprendente de la infectología de los últimos 50 años, sin ninguna duda, superando a cualquier antibiótico nuevo que haya surgido en ese periodo de tiempo, porque nos cambia la conducta. Siempre que hemos podido hacerlo, hemos perdido nada más ni nada menos que el de neumonía. Tenemos el de resfrío, tenemos el de resfrío, pero tenemos el de neumonía. Sí, pero se mueren de resfrío, se mueren de neumonía. Lo tenemos invertido, ¿no? Tenemos el de diarrea, tenemos el de neumonía. Debiéramos de luchar por volver a tenerlo, porque me parece que hay un antes y un después en las infecciones respiratorias. Concuerdo que hay que restringirlo, regularlo, como se hace con las cosas caras, con firma solo del infectólogo, o del jefe o de sección o de servicio, pero es algo que hoy en día en un centro que tiene la tecnología para tratar médicos que no disponga de firma de red respiratorio bajo, es una falencia muy importante. ¿Y es caro 20.000 pesos en $1 millón? Yo creo que no. Es la infección del paciente, la infección del tratamiento. No sé si Beto se está de acuerdo o ahorraría los 20.000 pesos. Totalmente de acuerdo con eso. No sé, Joaquín, si vos sabés cuánto hacemos nosotros trasplantados de terrestre por mes. Si tenés ese número, creo que 20.000 pesos sería a dividir en 5 o 6 pacientes para hacer los 6 pacientes. Con respecto a la utilidad, no sé si recordás, Agustín, que con un FilmArray de materia fecal en ese momento detectamos un campylobacter, un paciente que potencialmente íbamos a hacer BRCC, toma la biopsia, pensando que el infector después, que es un bastante inmediato, y eso además ahorró mucha plata en estos diagnósticos y claro, para ese paciente también. Bueno, ahora, bueno, para esto sí me parece este tipo de investigaciones para debatir y decir, che, acá hay una oportunidad de mejora.
Ya está surgiendo el tema de que el FilmArray sería algo necesario, parece. Ya de conversar esto, ¿no? Así que bueno, imagínense, ese número podría ser mucho más alto con todo lo que están diciendo, ¿no? Si agregáramos diagnósticos no microbiológicos, si agregáramos el FilmArray, así que bueno, y dio 42% en rango de la literatura sin hacer todo eso, sin considerar todo eso. Con respecto a los microorganismos aislados, fue similar a los reportados previamente. Hay una sola cosa que encontramos rara, es que otros autores reportan más CMV. Yo acá en esta parte aprendí mucho, yo sinceramente, uno lee mucho sobre el CMV pulmonar en paciente trasplantado, en paciente HIV, y que no coinciden los principales focos en paciente HIV, en paciente trasplantado u otro tipo de inmunosuprimidos. Y la verdad que aprendimos mucho. Esto es una cosa también para evaluar el equipo, pacientes, los infectólogos, el equipo de trasplante en general. Y fíjense, o sea, tratamos de ir analizando punto por punto. Esto de acá me ayudó mucho ver y José con este punto. A ver, ¿cómo buscamos el CMV en nuestro medio? Yo no tenía ni idea de esto, sinceramente. Porque claro, yo pensaba, no recuerdo haberle hecho una carga viral de CMV respiratoria a ningún paciente. Yo personalmente no me acordaba. Ahora, bueno, ¿cómo lo buscamos en nuestro medio? Bueno, fíjense que, no sé si lo buscamos. No se realiza la rutina cultivo viral, que existe, se hace en algún que otro centro, pero tiene bajo rédito de diagnóstico y la técnica es muy dificultosa. No se hace. No se realiza PCR de CMV en VAL, que muchos trabajos informaban CMV positivo a la PCR positiva de CMV en el VAL. Y la verdad es que lo que nos decía la gente de infectología es la positividad confirma infección, pero no la enfermedad. Por eso tampoco lo hacen. Entonces, bueno. El trasplante halogénico, nosotros acá en nuestro centro somos bastante obsesivos con el tema del preemptive therapy, las cargas virales bisemanales. De hecho, ahora se empezó a hacer letermovir como profilaxis primaria. Y en caso de que el paciente tenga la carga viral positiva en sangre, ya inmediatamente se inicia algún anti-CMV, como ganciclovir o foscarnet, en caso de dar positivo. Entonces, la verdad es que no sé si también le damos la chance a ese trasplantado a hacer enfermedad por CMV. Se suele hablar de un gap entre que el CMV es positivo en sangre e inclusive enfermedad de 2 semanas. O sea, uno siempre tiene tiempo para decapitar ese cuadro clínico por CMV. Entonces, también podría ser una causa por la cual no lo vemos. Yo no recuerdo, si vos me decís hoy, no recuerdo una neumonitis por CMV, sinceramente. Y el diagnóstico, si yo tengo que decir, ¿cómo hace el italiano el diagnóstico de esto? Que fue un motivo digamos, de discusión en el equipo. Creo que muchos pensamos, mira vos, así es la única manera que buscamos el CMV, es a través de las observaciones de inclusiones intranucleares características o detección de antígenos específicos por inmunofluorescencia en el estudio citológico del VAL. O sea, es la única forma hoy en día que el italiano busca el CMV. O sea, no lo buscamos de otra manera. Y la verdad que, bueno, no sé si Juanjo, si vos tenés experiencia en esto, ¿realmente es algo que se busca siempre o necesitas que el infectólogo le diga al citólogo, por favor, buscame el CMV? La segunda. Yo me acuerdo que hacía yo lo de la pregunta, leía en las años, y yo un punto cuando pasó un año, no es que pasó 2 años, no un diagnóstico, y me dice, che, ¿qué está pasando? Y inclusive hay veces que si por ahí se te ocurre en un bar pedir el antígeno, a hacer lo que sea, y va a lo vas directamente, pero después no se hace. Y el motivo es como vos bien explicaste ese, y tiene que pedir, si tiene que estar buscando en forma dirigida, porque supongo que caer en un mal. Si no, lo que vos pones ahí, las instrucciones internacionales tienen que tener la biopsia. Obviamente no le hacemos una venida contados por una acción. Y de hecho, de técnicas específicos, no tengo problema de base, no sé si puede hacer un simulacro. Bien. Después seguimos. Cambio de conducta, estamos por arriba del rango visto en la literatura, pero esto puede tener que ver con las cosas que yo dije al principio, con las diferentes definiciones del trabajo. Tal vez la nuestra era más laxa nuestra definición y tal vez iba a sumar a tener un porcentaje alto. Igual, digamos, si ustedes ven la definición previa que yo les mostré, la verdad que tampoco me parece que está mal definida. Modificación del tratamiento, cambio en la duración o suspensión. Así que, nada.
problema que tenés ahí no es que sea danza la definición, sino que no es dura. El reto diagnóstico vos lo definís y ya está, se sale de la arteria sobre la arteria. Lo otro es interpretación de la clínica, de repente suspender el antibiótico, yo sé, por ahí lo suspendieron por otro motivo, por ahí lo van a suspender, por ahí, al revés, por ahí no lo suspendieron a pesar de que el igual viene negativo y eso fue una médica y se interpretar como pudiera, muy, por eso parece, además, no tiene que ver más con pinzas, porque es un parámetro, si haces perspectivamente, tiene más valor. Si estás mirando la historia clínica, estás interpretando, es difícil. Igual desde el punto de vista práctico, volviendo a tu inicio, el VAL no tiene valor, 2/3 de las veces te cambió la conducta. Totalmente. O sea que el VAL tenía mucho valor. Complicaciones severas, y estamos parecidos a lo que reporta en la literatura, un 5 o 6% en las primeras 12 horas, siempre interpretando que esto no es culpa del VAL, ¿no? O sea, el paciente termina el tubo, se muere o pasa terapia, después del VAL, esas primeras 12 horas, pero puede tener claramente que ver con la enfermedad de base del paciente, sus comorbilidades, no es echarle la culpa al VAL, pero igual estamos en el rango de la literatura, o sea, son bajas las complicaciones posteriores. Y la mortalidad intrahospitalaria, como les digo, es difícil de comparar porque muchos toman en cuenta diferentes puntos o tiempos al evento. Nosotros consideramos mortalidad intrahospitalaria, que sabemos que obviamente es muy variable la internación y la duración, pero tampoco estamos mal viéndolo a grandes rasgos. Los factores asociados creo que lo hemos charlado mucho, simplemente que justo el tema de los neutrófilos es de lo que más aparece en la literatura, siempre en la misma línea, que a menor cantidad de neutrófilos, menos chance de rescate. Y lo que vio un trabajo de los más serios que hemos visto es a menor cantidad de neutrófilos y cuanto el VAL más tardío, tal vez es la peor combinación para tener menos rescate. El tema de lo tardío o lo precoz, como decíamos antes, como marcador de calidad institucional, acá punto para los neumonólogos, se hace relativamente rápido en nuestro centro el VAL. Se hace bastante rápido. O sea, la mediana era de 2 días, básicamente desde que el paciente empezaba antibióticos hasta que se hacía el VAL, o 2 días más o menos también entre el antimicótico y el VAL. Es decir, realmente se lava relativamente rápido y encima hemos mejorado en los últimos años, como decíamos. O sea, eso obviamente se modificó. En un principio, hace 5 o 6 años atrás, era un tema lavar a alguien acá un sábado o un domingo. Tenía que esperar 3 o 4 días seguro. Hoy en día eso se mejoró francamente y aún así la mediana de lavado es bastante, de periodo entre una cosa y otra, bastante buena. Otros trabajos sí lo han comprobado, que cuando lavas tarde, obviamente te va peor en cuanto a supervivencia y tenés menor rédito diagnóstico. Tenemos algunas limitaciones, obviamente, bueno, se hizo en un único centro, el tema del tamaño muestral con respecto a los modelos multivariados, es un tema técnico. El tema de la unidad de análisis VAL versus pacientes, eso lo resolvimos de la siguiente manera. Todas las variables que pueden entrar varias veces dentro de la base de datos, las eliminamos de los modelos. La edad, el sexo, la enfermedad de base, los antecedentes, el tipo de trasplante, si uno se pone a pensar, si uno lavó 4 veces, 5, 7 o 6 veces a un paciente, esa edad podía entrar 5 o 6 veces a la base de datos. Lo que hicimos es, si bien exploramos que no había grandes diferencias entre los grupos, igual eso lo eliminamos de los modelos. Esas variables fueron eliminadas. Y obviamente el tema de infinidad de asociación, pero no causalidad. Las fortalezas es el primer trabajo en Latinoamérica que nosotros hemos encontrado que haya hecho esto, digamos que acabamos de hacer nosotros, y tener una historia clínica electrónica te resuelve la vida. Imagínense hacer esto con papel. Conclusión básica, apoyamos, básicamente, los resultados apoyan la realización del VAL como herramienta diagnóstica, y dentro del mundo del trasplante, no digo de inmunosuprimidos, los factores asociados hemos coincidido bastante con los factores asociados que promueven mayor probabilidad de tratamiento microbiológico.